Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes para ti, Pedro Pablo. Me da mucho gusto saludarte, pero el día de hoy estamos platicando con nuestro querido maestro Pedro Pablo Gutiérrez, que es uno de nuestros maestros, aparte de más queridos, más cercanos acá en México. Siempre está cada año una temporada aquí en México. Nosotros tuvimos la fortuna de tenerlo como maestro en el máster aquí, pero en la maestría aquí en la Universidad de Anáhuac, pero él está allá en la Universidad de Vigo y en muchas otras universidades, en Italia y en muchos otros lados. Entonces, me da mucho gusto saludarte, Pedro Pablo, y pues la idea de platicar contigo es la experiencia de lo que han vivido ustedes con un tiempo un poco más adelantado en esta pandemia que nadie esperaba ni sabía qué iba a pasar, ni sabemos qué va a pasar todavía después. Y pues que nos vayas platicando. Ahora mismo supongo que estás en tu casa, ¿no? Sí, efectivamente. De momento, bueno, antes que nada, un saludo a ti personalmente, Omar, y Gracias. desde luego a todos los amigos de México, que son muchos, como bien has dicho, y en muchas ciudades distintas, aunque mi vinculación con la ciudad de Jalapa tenga algo de especial. Soy un poco jalapeño ya, ¿no? Después de casi 15 años yendo a dar clase en la Universidad de Anáhuac y teniendo tantísimos amigos Claro. como tengo, ¿no? Bueno, y dirigiendo el curso también de alumnos de Anáhuac que vienen aquí a España y que Así ya es, vamos por la 9ª edición, en uno de los cuales viniste tú, así es, si mal recuerdo. así estuvimos. Bueno, la verdad es que sí, estamos en casa, estamos desde hace ya pues cerca de 45 días, aún nos queda porque el Real Decreto se ha ampliado hasta el día 9 de mayo. Es verdad que desde ayer domingo aquí en España al menos están pudiendo salir una hora los niños con algún adulto, una hora al día nada más a dar un paseo, pero sin poder entrar en parques, sin poder tocar nada, ni bancos, ni parques infantiles, nada de esto. Y también ha anunciado el presidente del gobierno que es posible que a partir del día 2 de mayo también se permita a todos los ciudadanos salir a pasear una hora. Bueno, pues esto suena a campo de concentración, ¿qué quieres que te Sí, diga? claro, es Es increíble, sí. que pronto nos hemos encontrado en una situación absolutamente no tan inesperada. Hay por ahí algunos vídeos realmente impresionantes. El vídeo de Bill Gates anunciando que el enemigo realmente es biológico y que estamos luchando contra no se sabe qué cosas de terrorismo y demás, y Sí, no nos estamos fijando en que el enemigo biológico es muy potente, pero hay un vídeo muy interesante también que yo le recomiendo a la gente que busque, de nada menos que de George Bush, que no es precisamente un premio Nobel ni un gran cerebro, sí, pero que el presidente que tienen ahora lo está haciendo bueno. Bueno, pues hay un video de George Bush del año 2005 en el cual habla ya, y además de manera bastante lúcida, de la posibilidad de llegada de una gran pandemia, porque es que estamos recibiéndolas desde hace siglos. Vamos, la gripe española, la que se llamó gripe española, sí, 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 que claro, no fue aquí en 1918, mató 20 millones de personas. Es decir, sí, bueno, claro, no había los medios que hay ahora, pero lo de que llegaría una pandemia, acaba de llegar la gripe aviar, que además os atacó a vosotros de manera muy especial. Bueno, todos sabíamos que en algún momento iba a llegar algo así. Lo que pasa es que con esta intensidad, yo tengo 65 años y jamás había estado encerrado en mi casa 45 días, ¿no? Hombre, claro. afortunadamente mi cargo en la universidad ahora, que es el de director del área de posgrado, yo lo puedo desarrollar desde casa, es decir, mi teletrabajo, a mí el teletrabajo me es suficiente, el 80-90% de mi trabajo lo puedo hacer desde casa, pero hay mucha gente que no, claro. Y, y bueno, en este momento el panorama, tengo aquí delante los datos de hoy. A día de Sí, hoy en España hay 23.190 muertos. A día de hoy la televisión a mediodía ha dicho que hemos pasado de 100.000 curaciones, es decir, pero hemos pasado de 200.000 infecciones. infecciones, sí. Esos son los datos de España. Bueno, un dato que pueda ser interesante, porque en México tenéis ciudades muy grandes, pues desde Monterrey, Guadalajara y demás, es que de esos 23.000 fallecidos,
casi 8.000 son en Madrid y casi 5.000 son en Barcelona. Es decir, más de la mitad se los llevan Madrid y Barcelona. Mientras que, por ejemplo, Galicia, a día de hoy, hay 530 muertos, Sí. que 45 días y en medio de una pandemia tan agresiva como esta, pues no parecen muchos. Es decir, es verdad. Pero ¿qué dicen los expertos? Los expertos dicen que a donde estamos teniendo menos infecciones, Vigo, por ejemplo, solamente tiene, según los datos que se están barajando, un 7% de infectados. Sería un 7% de gente con anticuerpos. Con lo cual, si viene una segunda oleada, va a atacar más a los sitios donde haya más gente sin anticuerpos, ¿no? Claro, claro. Y parece ser también que, bueno, al menos esta mañana en una reunión que tuvimos con el rector de nuestra universidad, pues que parece ser que los expertos sí que avisan de que va a haber una segunda oleada. Con mayor o menor intensidad, nos va a pillar un poquito más entrenados, con más UCIs, con hospitales de campaña hechos en pabellones, Sí, o sea, claro. nos va a pillar preparados. Pero que vuelve, parece ser que es muy habitual, sobre todo si se mezcla con la gripe normal en el invierno. Noviembre, diciembre parece ser que son las fechas. En fin, bueno, esto es una catástrofe tremenda en la cual pues yo creo que yo siempre he tenido mucha fe en la sociedad civil organizada, mucha fe, más que en los políticos, aunque tú seas político, pero Sí, yo, claro. ¿sabes? Pero no es por los políticos en sí. Aquí la crítica al gobierno de la nación española, sobre todo por parte de la oposición, está siendo feroz. Pero es que a mí me parece que no hay ningún gobierno capaz de afrontar esto con éxito. No hay ningún gobierno, por una razón elemental, porque esto desborda a cualquiera, desborda por todos los lados. Entonces, esto que hoy parece que estoy defendiendo al Partido Socialista, que es el que está en el poder, si estuviese el Partido Popular estaría diciendo lo mismo. Es decir, el gobierno lo que hace es dar palos de cierto, ir resolviendo problemas a medida que se le van presentando y a medida que los expertos le van diciendo lo que ha pasado es esto y lo que creemos que va a pasar es esto otro. Y en definitiva, los gobiernos hacen realmente lo que pueden y sin embargo la sociedad civil organizada sí que plantea soluciones de solidaridad, de apoyo, de respuesta rápida que son muy esperanzadoras. Es decir, aquí hay mucha gente que está llevándole comida a gente que no tiene, que está haciendo la compra a personas mayores que no pueden salir de sus casas. O sea, la sociedad per se ha organizado de una manera muy rápida. Los políticos, los gobiernos, la administración es mucho más lenta para Sí, claro. reaccionar ante cualquier cosa, porque entre otras cosas no puedes reaccionar a tanta velocidad. Pasa algo y ese algo se tiene que poner en manos de los expertos que lo estudian, que te dan una respuesta, que te dicen creemos que, vale, y entonces el político de turno 3 días después sale a decir, bueno, pues lo que está pasando es esto, lo que vamos a hacer es esto otro. La sociedad en general tiene un tiempo de respuesta mucho más rápido, ¿no? Yo siempre lo comparo porque yo soy periodista y he trabajado en todos los medios y yo siempre lo comparo con la radio y la televisión, ¿vale? La televisión al final te puede dar soluciones audiovisuales mucho más tarde, pero es muchísimo más lenta. Tienes que iluminar, tienes que hacer sets, tal. En la radio, un reportero con un teléfono móvil te está entrando en directo en el momento en que está ocurriendo algo desde donde sea. Pues eso es, la radio sería la sociedad civil y la administración en general. Más que hablar de políticos o de partidos políticos, yo hablaría de la administración, es decir, de aquellos políticos que en ese momento están encargados de la administración. A mí me parece un ejemplo impresionante el de Portugal, porque la oposición en bloque fue al Parlamento y dijo que no iban a hacer una sola crítica del gobierno, que se iban a poner a su lado, que este era un momento en el que todo el mundo debía remar hacia el mismo sitio y que ya llegaría el momento de discutir qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal, o qué cosas se debían de haber previsto y no se previeron, o qué cosas se debían de haber presupuestado y no se presupuestaron. Pero este tipo de cosas, en este momento, yo creo que no hay ningún gobierno, ni uno solo,
fíjate que el número de muertos en España es el mismo que de Italia, de Francia y de Inglaterra, los 4 países más potentes. Y ayer decía un experto, un médico alemán, decía que el caso de Alemania, un 80% es suerte. Y el 20%, o sea que por alguna razón en Alemania el virus no ha entrado con tanta virulencia. Es verdad que Alemania tiene fondos mucho más y potencia económica como para crear de la noche a la mañana muchas UCIs, porque muchos test, por ejemplo, claro, parece ser que el éxito de lugares como Corea del Sur y demás ha sido la manera masiva en que han hecho test, en que han intentado detectar en la población quién estaba infectado y quién no. Pero bueno, pues ese podría ser un panorama y en ese panorama hay que analizar varias cosas y una de las cosas es la actuación descerebrada de gente como Donald Trump, por ejemplo, como Johnson en Inglaterra, negando en un principio que eso hubiese que atacarlo de ninguna manera, y en este momento pues los muertos en Inglaterra están desbocados y en Estados Unidos ya ni te cuento, ¿no? Bueno, pues más allá de las mamarrachadas del propio personal, de Trump del otro día, de decirle a la gente que se tomara los desinfectantes, que ya es que no sabes muy bien ni cómo juzgarlo, ¿no? Pero más allá de eso es la propia sociedad civil, es decir, la mayor parte de los gobernadores que tienen 2 dedos de frente no le han hecho ni caso. Claro. Han confinado a la gente en sus casas y han pasado olímpicamente de las manifestaciones. Bueno, eso es lo que suele hacer la sociedad civil en general, actuar con mucho sentido común, actuar con la sensación o con, de alguna manera, el proverbio del día es: esto hay que resolverlo. Es decir, tenemos que encontrar una solución. Más allá de que tú seas de izquierdas, tú de derechas, o tú del América o tú de las Chivas. Aquí lo importante en este momento es salir de este lío y hay que salir, pues, bueno, dejándose de tonterías. Claro, claro. Pedro Pablo, dentro de los datos que tú me compartes, sobre todo el tema de España, me queda claro que donde ya lo dijiste, hay una gran concentración en Madrid y en Barcelona. Parece que en otros lugares también hay puntos focalizados, sobre todo, por supuesto, las grandes ciudades y todo esto. Tomando en cuenta que es ahí donde hay una dificultad mayor para poder contener, para quedarse con las personas en casa. ¿Te parece que tenga que ver, es decir, que en este momento, al final del día, tendría que ver con las acciones que toman esos gobiernos más locales, que son más prontos? Acá en Veracruz, por ejemplo, algunos alcaldes han tomado acciones un poco más contundentes, un poco más, podrían decir algunos agresivas, ¿no? Es decir, ahora en la Semana Santa no dejaron pasar las playas, cerraron prácticamente, y algunos acusaban pues inclusive alguna falta a la Constitución, el de libre tránsito y todo esto, pero bueno, se realiza. Mi pregunta es, ¿tendrá que ver con esto o tendrá que ver con que en algún momento también va a llegar allá y van a llegar a esos niveles? ¿Qué será lo que en realidad va a pasar? Porque yo lo veo en otros lugares que también sucede lo mismo. Hay concentraciones importantes y en otros ha ido mucho más lento. Yo creo que tiene que ver también con esto que dices, ¿no? Bueno, no lo sé. Seguramente tiene que ver primero, con la celeridad con que se toman las medidas. Es decir, segundo, hombre, una ciudad como Ciudad de México, con 25 millones de habitantes, ¿cómo haces allí? Con muchísima gente que si no sale a la calle no tiene que comer ese día. Es decir, es que estamos hablando de una sociedad con muchísimas dificultades a la hora de afrontar criterios de confinamiento. Entonces, claro, una ciudad pequeñita de Veracruz, que tiene, pues digamos que 20.000 habitantes, o Coatepec, por ejemplo, claro que se toman las medidas de manera mucho más sencilla, se difunde de manera mucho más sencilla, se controla también. Imagínate el número de policías que hacen falta para controlar en Ciudad de México que la gente no salga de casa. No los hay, no hay esa cantidad. Mientras que pues en un pueblo más pequeño, en una ciudad más pequeña, incluso Jalapa,
siendo una ciudad ya grande, es mucho más controlable que una ciudad mayor, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también hay otra cosa que a mí me parece importante, que es una reflexión. Ni siquiera sé si esto obedece a algo científico, que no, seguro, pero a mí me parece que en las ciudades grandes la gente vive más junta. Es decir, en una ciudad pequeña no hay metro, por ejemplo. Sí. En una ciudad grande, imagínate que entran 2 docenas de infectados en un metro. Sí. Bueno, la gente que sale de ese metro infectada ni te la cuento. ¿Sabes? En las ciudades un poco más pequeñas la gente no está tan junta, no necesita estar tan junta, se mueve de una manera, el autobús va y nunca va lleno hasta arriba, a lo mejor en el autobús van 6, 8 o 10 personas, en las ciudades grandes los autobuses van atestados hasta arriba, porque exactamente, porque la demanda es muy inferior a la oferta y lógicamente, pues claro, hay mucha gente para montarse. Pero es en todos los centros comerciales. En las ciudades pequeñas no hay centros comerciales. En las ciudades grandes hay centros comerciales muy llenos de gente todo el día. A mí me parece que eso es lo que explica que, por ejemplo, Madrid o Barcelona acumulen más de la mitad de los muertos que van en España. Bueno, claro, lógicamente, primero son 2 ciudades de 5 millones de habitantes. En la siguiente, en España, que me parece que Sevilla con 2 millones, ya es muchísimo más pequeña, ¿no? Sí, más controlable. Sí. Y bueno, pues sí, obedece también a cómo se haya difundido el virus, pues no lo sé, seguramente las ciudades que están cercanas a Ciudad de México, si Ciudad de México tiene más infectados, pues como la gente se mueve entre esas ciudades, pues será más sencillo que el virus se propague, ¿no? Pero quién sabe. Es que aquí ayer decía un chiste en el País, en el diario El País, decía que cuantas más dudas tienen los científicos, más saben tus cuñados, ¿sabes? Entonces, pues es verdad, sí, claro. Hay mucha leyenda urbana, mucha gente hablando de todo sin saber demasiado, y lo único cierto son los datos. Y los datos en este momento son que por primera vez las curaciones han superado a las infecciones, que ayer por primera vez el número de muertos en España bajó de 288, de 300 al día, fueron 288, pero hoy ya había sufrido un pequeño repunte a 314, me parece. Bien, estábamos en 500 diarios hace unos días, con lo cual es cierto, parece que va remitiendo, parece que la curva ha llegado a su punto álgido y ya empieza, y parece que el problema se está remitiendo y que se está resolviendo. Pero aquí la gente que sabe dice que los coletazos van a llegar hasta fin de año. Y todavía no hemos empezado a hablar del problema económico que se ha creado y que se va a crear. Sí, claro. Esa es otra pandemia. Sí, nosotros acá en México lo que hemos podido ver, primero que efectivamente hay una diferencia clara y normal y natural entre la estructura, la fórmula, cómo se ha tomado, cómo se ha atacado por parte de los países en Europa o en Asia o en mismo China, ¿no? Qué es lo que ha pasado ahí y que nosotros tenemos una propia percepción de qué es lo que debía pasar desde el inicio, ¿no? Para nosotros, para muchos de nosotros, quizás hubo un inicio un poco tardío, sin embargo ya están las acciones, ya está trabajándose mucho en esto, pero me parece que un poco la diferencia, no solo en estructura hospitalaria, en el número de médicos relacionados al número de habitantes, a lo que pudiera ser, digamos, la disciplina, si así le podemos llamar, o más bien el grado de tomarlo en cuenta de la gente que se quiere quedar en casa y que busca con esto ayudar, no solo cuidarse, sino cuidar a los demás, es distinta a la de Europa, pero la más importante es el tema económico y social. Nosotros lo que estamos viendo es paralelamente, ni siquiera tan desfasado, paralelamente casi una contingencia junto con la sanitaria, una contingencia económica. En México un gran número, un gran porcentaje de las personas que están económicamente activas están en la informalidad
de tal manera que no tienen ni seguridad social, ni tienen un fondo de ahorro, ni tienen ninguna prestación que les pueda ayudar en estos momentos. Y efectivamente, por mucho que ellos traten de decir quiero quedarme en casa para poder pues, ayudar a todo este tema, a que no se propague, inclusive a no infectarse, al final del día tienen que salir a buscarse la vida diariamente y es un porcentaje muy alto. Aunado a todo el otro tema de que va caminando también, estamos prácticamente ya, bueno, ya en la tercera fase, estamos ya desde marzo con estos temas, pero se va comenzando a resentir. Yo he platicado con algunos empresarios que acá no todos, como dicen por ahí algunos, que todos son prácticamente slim y los empresarios grandes, no, la mayoría son empresarios microempresarios, los medianos empresarios que son los que crean la mayor parte de los empleos, pues que tienen que vérsela igual. Podríamos decir que viven, no que viven al día, sino que hacen que sus empresas vayan caminando ya con dificultades que venían dándose desde el año pasado, falta de crecimiento y todo lo demás. Pero al tener ahora esta recesión que prácticamente está dándose detenimiento en el tema del flujo y todo esto, pues se ven con muchas dificultades. He hablado con algunos y me dicen, mira, o pago la luz, o pago la renta, o pago los impuestos, o pago la nómina. Pero solo podría escoger un par de estos. Pero eso es esta quincena o este fin de mes que está acercándose. Si esto continúe, para la próxima quincena, pues ya ninguno de los Se lo tres o pueden cuatro. elegir, Pues. claro. Entonces, eso va a derivar en que otro fuerte bloque, digamos, de ciudadanos que hasta ahora reciben, o de trabajadores que hoy hasta hoy reciben su sueldo, o que quizás están teniendo ajustes, trabajan solo 3 de los 5 días, puede llegar a que ya les digan, pues se despida, están despedidos, no tenemos para más. Y no porque quieran los empleadores, los empresarios, porque a ellos les va a costar después volver a conseguir a la gente, sino porque ya no hay capacidad para seguir. Esto deriva en una contingencia también económica y eventualmente, de acuerdo a cómo se tomen las decisiones, en una contingencia social en la cual creo que puede ser inclusive de mayor magnitud que el mismo tema sanitario. Claro. Bueno, desde el punto de vista europeo, porque cuando hablamos de la crisis económica que se va a generar en España, yo creo que es más acertado hablar o considerarla como un tema paneuropeo. Es decir, bueno, Europa como tal, después de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, estaba un poco repensándose, lo ha pillado también un poco con el paso cambiado, pero sí que es verdad que tiene un cierto músculo económico. Desde ese punto de vista, hace unos días se ha llegado al acuerdo de poner en juego 1.600.000 euros, 1.600 millones de euros, es decir, 1,5 billones. Lo único que falta por concretar es cómo. Si va a ser de ayuda directa a los países o si va a ser un préstamo que los países tendrán que devolver, seguramente al 0% de interés, pero que los países tendrán que devolver. Y ahí está la lucha. Los países del sur quieren que sea una donación, es decir, que Europa salga al rescate de sus países, sobre todo los países que más fuertemente van a acusar este impacto. Y bueno, pues los países del norte dicen que no, que sea un dinero que haya que devolverse. En cualquiera de los casos es dinero del cual van a poder disponer los países. ¿Cómo se administre ese dinero? ¿Cómo se haga llegar a la sociedad que es la que, como tú bien decías, está sufriendo? La pequeña y mediana empresa es la empresa. Bueno, yo he tenido una pequeña y mediana empresa y sé cómo se vive prácticamente al día, es decir, casi lo comido por lo servido. 2 meses cerrados sin facturar son una catástrofe. Sí, claro. Aquí se ha podido hacer. En Europa hay una ventaja con respecto a vosotros, y es que todo está un poquito más organizado, es decir, los datos que tenemos, las cifras que tenemos de gente
que se va a quedar en el paro, que tal y cual, son un poquito más cercanas a la realidad, ¿no? que las de Latinoamérica. En Latinoamérica el problema es mayor, lógicamente, y es mucho más difícil de meterle mano, ¿no? Pero, pues por nuestra parte, parece ser que nuestro PIB va a caer un 8%, eso es una auténtica burrada, es una barbaridad, la caída económica va a parecerse a la de posguerra, a la de la segunda, después de nuestra guerra civil y de la Segunda Guerra Mundial. Pero también es cierto que económicamente nos pilla en otra situación. No es la crisis de 2008, que fue una crisis financiera, sí. Es una crisis pandémica, es una crisis de salud. Entonces, en el momento en que se resuelva lo de salud, el tejido empresarial, económico, laboral, no estaba tan dañado, con lo cual es fácil que se pueda restaurar un poquito más deprisa, pero que lo vamos a pasar mal y que nos quedan por delante tal vez un año o dos de ir con la lengua afuera, pues esto está bastante claro. Es decir, va a ser una carrera de fondo en la cual nos pilla un poquito mejor equipados, pero también hay que ver cuál va a ser el alcance y la duración de esta pandemia, que al parecer, no por lo que dicen tus cuñados, sino por lo que dicen los científicos, parece ser que todavía no se sabe, que no se tiene muy claro. Sí, claro. Sí, lo cierto ayer Angela Merkel hizo una intervención en la que dijo textualmente: esto no se va a resolver hasta fin de año. Y dijo ella: ya sé que a nadie le gusta oír esto, pero alguien tiene que decirlo. Y con la austeridad de palabras que suele tener la Merkel, pero también es implacable, pues lo dijo así, de claro. Es decir, bueno, pues, hombre, no será en esta situación, pero el desconfinamiento va a ser paso a paso, va a ser muy poco. Yo que sé, hay industrias como el fútbol, por ejemplo. La industria del fútbol en Europa genera miles de millones y está parada. Me refiero a industrias que ocupen a toda Europa y que de alguna manera la gente echa de menos, ¿no? Luego ya, pues las empresas, todas han hecho un ERTE aquí y han mandado a los trabajadores a casa con el 70% de su sueldo lo asume el Estado, con lo cual, bueno, pues de alguna manera las empresas van a poder respirar un poco, ¿no? Pero el tema no es ese, el tema es que sí, el Estado les va a ayudar en estos 2 o 3 meses, pero ¿qué pasa con una empresa 2 o 3 meses cerrada? Es que lo mismo luego ya no se puede abrir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer, mi opinión personal, es que hay que hacer un ejercicio de solidaridad nacional en todos los países. Es decir, a partir de ahora, pues sí, para mí es muy divertido cogerme un avión e irme con mi mujer a Los Cabos a pasar unos días de vacaciones, pero yo creo que este año que viene me tengo que ir a Valencia, ¿vale? O a Málaga, o a Cataluña, a ayudar a la gente de mi país que necesita que yo vaya allí, me siente en su restaurante, ocupe su hotel, vaya a sus museos. Y yo creo que ese ejercicio de solidaridad nacional, en el cual todos nos concienciemos de que cuanto mejor le vaya a todos, mejor nos va a ir a nosotros también, pues es un poco la clave. Y como te decía, yo confío bastante en la sociedad civil organizada. Confío porque en general encuentra soluciones rápidas y cuando las cosas vienen mal dadas se suele portar de manera muy generosa. Sí, claro. Yo también creo que eso, al final del día, como tú comentas, el tema de la organización de la sociedad es la que ayuda en muchos de los casos. Aquí hemos visto mucha gente que se ha organizado también para ayudar a los demás, para poder activar. Pues lamentablemente acá el gobierno no está tomando las medidas para ayudar a las microempresas, a las empresas. Ha tomado una decisión distinta que creo que va a afectar mucho y que más bien no va a ayudar a que esto se reactive rápido económicamente. El sector empresarial está tomando el liderazgo y yo creo que como en todos los momentos difíciles, como en todas las crisis que se puedan tener a lo largo de la vida y de la historia, siempre tiene que haber un lado positivo. Es decir, uno debe tener tiene como dos opciones: o quedarse sentado o esperar a ver qué pasa, o levantarse y decir qué es lo que puedo hacer para ayudar. Veo que el sector empresarial acá en México ha tomado
un liderazgo importante, también veo que la sociedad comienza a despertar de esto. Yo algo también que creo es que, como muchos lo han dicho y de repente parecía al inicio muy excesivo, esto de que a partir de ahora las cosas cambiarán de una manera muy importante en la forma de nuestras vidas, del tema de la economía, del tema de los negocios, de nuestra propia vida diaria, ¿no? Y que es verdad, porque al tener en la realidad una posibilidad o un horizonte que no está definido, que podría ser a fin de año, pero que a partir de eso podría venir una segunda oleada y después podría venir el COVID-20 o el no sé, lo que Claro. sea. Sí, sí es una lección para todos, ¿no? Y es como un llamado de atención para saber cómo vamos a organizarnos, cómo vamos a salir adelante o no. Sí, lo que pasa es que yo me parece que seguramente la solución sería un cambio filosófico profundo. Y un cambio filosófico profundo, por ejemplo, pues sería darnos cuenta, o sea, olvidarnos de esta vida antropocéntrica y darnos cuenta de que el hombre no es el centro de la naturaleza. La naturaleza es el centro y el hombre es parte de la naturaleza. Fíjate que en el momento en que nos han encerrado en casa, yo ahora todas las mañanas me echan el periódico en mi buzón, entonces bajo a por él y salgo un momento a la calle, nada más, ¿no? Y hay pájaros, pájaros además confiados, que te llegan cerca y demás. Quiero decir que la naturaleza, en el momento en que dejas de agredirla, vuelve a tomar su sitio y además te rodea de manera afable. Ahora mismo, en una ciudad como Vigo, que tiene 500.000 de habitantes, sales a la calle y respiras como si estuvieras en la montaña. Es decir, no hay polución. Tal. Bueno, eso te demuestra lo fácil que la naturaleza se recupera si la dejas, ¿vale? Pero ese cambio filosófico yo creo que no es posible, porque nosotros no vivimos en un mundo, vivimos en un sistema, ¿vale? Y ese sistema tiene una velocidad, tiene una inercia, y en el momento en que abran la puerta y nos digan ya podéis salir, vamos a volver a coger la misma inercia, y esto es como cuando a fin de año dices, este año que viene voy a dejar de fumar, voy a ir al gimnasio, y al final no haces ninguna de esas cosas porque la inercia, la fuerza que tiene el río que nos lleva en la vida es la que es. Entonces, cambiar esta sociedad significaría cambiar todos los intereses económicos, todos los intereses industriales, financieros, tal, y esos no van a dejar que nada cambie porque está claro que no necesitamos un teléfono nuevo cada año, ni mucho menos. Yo lo estaba pensando, hace tanto que yo trabajaba, era director de una empresa, era profesor en una escuela de turismo y no tenía teléfono móvil, porque no había teléfonos móviles. Claro, claro. Y no tenía ninguna necesidad de él. Se movía estupendamente cuando llegaba a los sitios, hacía las llamadas o las recibía. Quiero decir que mucho de lo que hoy forma parte de nuestra vida son intereses económicos que a las grandes corporaciones les interesan que nosotros queramos tener esas cosas. Esa inercia no es fácil de tal. Entonces, bueno, pues todos hemos estado en el funeral de algún amigo y hemos dicho, mira, fíjate lo que le ha pasado a Jorge. Desde luego, a lo que hay que hacer es vivir la vida, dejarse de tonterías, y a los 3 días de tal vida, ¿vale? Y sigues llevando el mismo ritmo, un ritmo tóxico para todos nosotros, que no sabes muy bien a dónde. Yo ya estoy muy cerca de la jubilación y en la jubilación seguramente podré recuperar algo de esta vida en la que hacer a la naturaleza el centro realmente. Pero la gente joven que está luchando denodadamente en un mundo súper competitivo donde hay un puesto de trabajo para cada 10 y hay que lucharlo a brazo partido, es una sociedad perversa porque es una sociedad de todos contra todos. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que yo creo en la sociedad, ya te lo he dicho, en la sociedad civil. Lo que no creo es que la sociedad civil tenga fuerza para salirse del sistema. Yo tuve la oportunidad de conocer a Luis Eduardo Aute, que hace unos días, justo el día de mi cumpleaños,
Sí, sí, sí. falleció, un artista de estos que 24 horas era artista, pintor, escultor, cineasta, bueno, músico, cantante. Bueno, pues una vez que yo hacía un programa de televisión y tuve la oportunidad de traerle y estuvimos cenando, y él me dijo una frase que siempre, de la que siempre me acuerdo, me decía que con respecto a la humanidad, él no era pesimista, era un optimista frustrado. Y es verdad, es decir, yo soy un optimista incorregible, pero las cosas son como son. Sí, sí, Y, es un tema y difícil. bueno, pues verlas de otra manera, pues sería, bueno, ponerle un punto de ilusión al futuro. Pero lo que va a ocurrir, y sobre todo después de una de estas, que todos vamos a tener que recuperar el sitio a la mayor velocidad posible, pues no creo que salgamos. Bueno, quiero decir, vendrá otra pandemia y nos pillará igual. Oye, ayer precisamente estaba viendo una película que ya había visto, que seguramente tú recordarás muy bien y que dices, bueno, al final esto es como lo que ya sabíamos o que algunos sabían que podía pasar, no solo en el tema de las predicciones de mucha gente, ¿no? Que ha hablado desde hace tiempo de grandes pandemias y que ya se han vivido como decíamos al inicio. Pero yo vi esta de 12 monos, Mm. este, una película por ahí de los Bruce Willis, ¿no? ochentas. Sí, sí, sí. Y que Es de Bruce Willis, de ¿no? Bruce Pues Willis, sí, claro. De ahí de los ochentas, ¿no? Y planteaba este tema de sí, este hombre que viene sí, del futuro y que dice, hubo alguien que decidió estos apocalípticos, bueno, ahí lo maneja apocalípticos, que trabajan con un virus y lo van extendiendo por todos lados y habla ahí de 5 mil millones o algo así de personas que habrían muerto para aquel entonces, ¿no? Y hablaban esto de que lo que pensaban estos tales apocalípticos es que no había otra forma de redimir o no lo sé, o de hacer entrar en razón más que una de estas, ¿no? Que al final del día cuando ves las películas y cuando ves todo esto que parecía sí. ciencia ficción, de repente algunos dicen, nos está alcanzando todo lo que, o el destino o lo que se había previsto, ¿no? Sí, hay teorías que dicen que la naturaleza se regula con este Sí, tipo de cosas y sí, sí, tal. sí. No lo sé, lo que sí es cierto es que la naturaleza cada vez lo tiene más difícil porque el ser humano cada vez se defiende mejor de este tipo de cosas. Entonces, pues es un poco más complicado. Pero bueno, también a mí yo tengo como la sensación, y también una opinión absolutamente personal, no está basada en ningún tipo de razonamiento ni de datos científicos, pero tengo la sensación de que, por ejemplo, en Europa, me está dando la sensación de que en Europa está atacando el virus mucho más que, por ejemplo, en Latinoamérica. Y yo creo que es porque a medida que vamos viviendo mejor, a medida que vamos teniendo una vida más cómoda, como raza, como nos vamos volviendo más débiles, más endebles, es decir, porque estamos muy defendidos por el ámbito en el que vivimos, por el hábitat, vivimos con calefacción, vivimos qué tal, claro, cualquier cosa de frío ya nos agrede. Bueno, la gente que vive sin calefacción resiste el frío mejor que tú y que yo, que Claro, vivimos en una claro. casa con calefacción. Esa manera en la que hemos ido eh, conformando una vida que es muy grata, lógicamente, porque estamos muy protegidos, con casas muy buenas, con buenas ropas, con buena alimentación y tal. Cuando llega alguna agresión externa, nos pillan mucho más débiles, mucho más endebles que, pues yo qué sé, una aldeíta de Perú donde, no, donde el agua les falta cada 2 por 3, y son personas cuyos organismos están entrenados para resistir de otra manera, ¿no? Entonces, me da la impresión de que probablemente en Europa ha atacado un poquito más, o en Europa o en Corea del Sur, que es una sociedad muy evolucionada, o en ciudades grandes de China, que también son ciudades Claro. evolucionadas, atacan con más fuerza que en sitios donde la gente tiene unos organismos que, pues de alguna manera, están un poco más entrenados para resistir cualquier tipo de agresión externa. Bueno, pues probablemente haya también algo de esto, ¿no? El que Sí, claro. cada vez vivimos mejor y estamos menos acostumbrados
a que nuestro cuerpo resuelva los problemas. Así es, así es. Pues seguramente de todo esto tendremos reflexiones, seguramente para ya en lo individual, para cada quien, debería servir para, sí, exactamente, para ponerse a pensar qué tanto vivimos deprisa, Sí, qué vamos, tanto no. esto que te acabo de decir, igual Sí, que alguna opinión de las que he dado, son opiniones, claro. reflexiones personales que desde el punto de vista científico no van más allá, Sí, ¿no? Que claro, claro, una claro. conversación con Me un queda buen claro, amigo sí, sí, no, no te mexicano. agradezco. Ah, te lo agradezco mucho, sí, pero yo creo que más allá de la reflexión, al final algo debería cambiar un poco en nosotros. Yo creo que después de todo esto debemos tener claro esta diferencia, como ya lo decíamos, ¿no? Algunos tenemos la posibilidad de quedarnos un poco más en casa, algunos tenemos que salir a hacer otras cosas, pero hay quienes definitivamente no lo pueden hacer, ¿no? Y que definitivamente tienen que buscarse la vida y no pueden detenerse y al final del día su dilema sería o quizás sufrir infectándose por este virus o quizás sufrir por no tener el alimento de un día. Esto, pues eso es lo más duro, ¿no? Sí, yo creo que deberíamos de hacer todos una reflexión de ese tipo, una reflexión en la cual eh, el tejido social en el que vivimos lo tenemos que mantener entre todos. Y cuando se estropea por un sitio, deberíamos de ir todos allí a resolverlo, a intentar resolverlo. El otro día, hace ya, pues tal vez 30 días o una cosa así, me llamaron del gimnasio. El gimnasio donde yo voy a Sí, hacer deporte. Tal, para decirme, hombre, como vamos a estar encerrados y el gimnasio va a estar cerrado, pues le llamamos para ver qué hacemos con la cuota, si se la pasamos o no. Y claro, yo le dije, pues mire usted, a mí la universidad me va a seguir pagando mi sueldo. Consecuentemente, usted siga pasándome a mí su cuota, porque es claro, momento de ayudarnos, es momento de echar una mano y yo prefiero, cuando termine todo esto, que mi gimnasio siga teniendo la posibilidad de abrirse porque estoy contento con él y me gusta ir ahí, a que de pronto todos le retiremos nuestro apoyo y cuando termine todo esto el gimnasio esté cerrado ya. sí, ¿Vale? Entonces, yo creo que por ahí es por donde deberían de ir los tiros, es decir, bueno, todo lo que podamos ayudarnos entre nosotros en estos momentos, lo que va a suceder es que cuando termine todo esto va a retornar en beneficio nuestro también, claro, porque claro, nos vamos claro. a encontrar la sociedad como estaba y no completamente destruida, ¿no? Yo creo que por ahí es por donde deberían de ir los tiros. No más allá, porque yo ya te decía antes, no creo que escarmentemos. Es decir, nos pasan cosas, ya deberíamos escarmentar, pero luego también es cierto que es lo que te decía al principio. Hombre, es que yo no puedo, seguro que mi coche algún día se me va a estropear. Y yo no puedo decir, vale, pues me voy a comprar otro y lo tengo ahí parado. Por si algún día se me estropea el mío, tengo otro coche. No, porque ese dinero del otro coche lo necesito en casa para otras cosas. Sí, claro. ¿Vale? Entonces, eso de pensar que podamos tener 200 millones de mascarillas, 2.500 UCIs, no, pues no es posible porque ese dinero cuando viene una pandemia, pues no hay más remedio, hay que Sí, meterlo sí, sí, ahí. sí, hay que hacerlo. Pero si no viene, hay que pagar la seguridad social, hay que pagar el paro, hay que pagar las carreteras, hay que pagar las ciudades. Quiero decir, hay muchas cosas que pagar y el dinero que tienen los países es limitado. Sí, Sí, pero todos, incluidos los grandes estados, es un dinero limitado, es un dinero que hay que ir, que se va también un poco día a día, ¿no? Entonces, por eso yo creo que, bueno, a algo escarmentaremos. Quiero decir, a lo mejor ahora tenemos UCIs portátiles que podemos tenerlas sí, guardadas sí, sí. y no sé cuánto, pero en líneas generales, bueno, pues somos muchos en el mundo y hay que mantener un ritmo que es el que marca el sistema que nos hemos dado y ese ritmo cuesta lo que cuesta. Sí, es un tema difícil. Pues ciertamente 2020 vino con sorpresas que no esperábamos. Ya lo creo. De repente el año también, ¿no? Es algo un poco que para muchos tiene algún otro significado, no lo sé, pero para todos creo que sí significa un reto, ¿no? Y sobre todo yo creo en eso, en la solidaridad de todos, como tú dices, en Sí, echarnos una mano entre todos. sí, sí. Esto no es un tema que solo afecte a algunos, afecta a todos, hasta de los más grandes hasta los más pequeños, desde los más
desprotegidos hasta los que tienen o se sienten con mayores posibilidades, ¿no? Ahora cuando vimos que se enfermó el primer ministro de Inglaterra, ¿no? Decías, bueno, que parece primo de Trump, Sí. dices, bueno, eran de estos que decían que no pasaba nada, ¿no? Que no. Van al mismo peluquero. Dice, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, y de repente todo esto ha sucedido y vemos cómo es igual, bueno, todos hay posibilidades que suceda, pero yo Sí. creo que algo debe bueno de salir de aquí, o sea, este tema de solidaridad, Sí, este tema de ayuda. por eso decía, yo creo más en el hombre que en los hombres. Sí, Es decir, los hombres, la humanidad como tal, estamos metidos en un sistema del que no vamos a poder escapar. Pero sí creo en las personas. Las personas individualmente, lo que estoy viendo en la calle, ¿no? O sea, gente que va, unas personas, unos chicos pusieron un letrero en nuestro portal, sí, que si había alguna persona que impedida, que no podía ir a hacer la compra, que ellos se la hacían. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de microsolidaridad que afecta a tu pequeña tribu, ahí es donde está el secreto. No creo que el mundo vaya a cambiar por esto, más que nada vamos a vivir un poco peor o un poco más preocupados por los sistemas económicos y demás, pero nos recuperaremos y esto volverá a ser lo que era. Pero yo me gustaría que de esto saliese, que la gente valorase la satisfacción de ser solidario, de ayudar a los demás, de estar pendiente un poco del vecino y cosas de estas, ¿no? Y yo creo que eso sí que puede que ocurra, ¿no? Los aplausos a las 8 de la tarde que se hacen en España por los sanitarios y demás, ¿no? Bueno, pues además de eso, que les suban el sueldo. claro, Sí, algo más, claro. algo más contundente Que para les ellos. den equipos para trabajar Claro. y que se valore su trabajo día a día y a todas las horas del día, no a las 8 de la tarde durante 5 minutos de aplausos, ¿no? Pero por algo se empieza, ¿vale? Y bueno, pues es un buen comienzo, ¿no? Habrá que estar, habrá que estar preparados. Muy bien, Pedro Pablo, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Te mando un fuertísimo abrazo allá para tu esposa, para ti, para toda tu familia, para tus seres queridos y pues estemos en contactos y vamos a salir de esto, vamos a salir de alguna manera, yo creo que algo bueno como hay que ser optimista como es lo que nos queda hacer, ¿no? Muy bien, pues lo mismo te digo, un abrazo fuerte para ti, para Tania y tus hijos y bueno, y recuerdos a todos los muchos amigos que tengo en Jalapa y antes o después, yo creo que más bien antes, volveremos a sentarnos con un tequila de por medio. Un gusto, te mando un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo, Hasta gracias. luego.